Bien, primero dos cosas. Una es, estuve con vosotros en octubre, me pedisteis que explicara un poco cuál era la estrategia tecnológica del Ayuntamiento de Barcelona. Recordaréis, los que estuvisteis, que hablaba sobre varios conceptos, básicamente 5 líneas, y hoy, para no repetirme, simplemente las apuntaré, pero me centraré en el ámbito de Smart Cities. Me gustaría compartir con todos ustedes una cierta reflexión de hacia dónde van las ciudades inteligentes, hacia dónde va la estrategia de Smart Cities y cuál es esa vinculación con el mundo de la seguridad, y sobre todo compartir con ustedes una reflexión y sobre todo pedirles ayuda para que en el proyecto de Smart City de Barcelona pues nos puedan ayudar a que el concepto de la seguridad avance en la línea adecuada. Básicamente, para los que no estuvieron o los que no se acuerdan, hay 5 grandes líneas de estrategia tecnológica del Ayuntamiento de Barcelona. Movilidad, entendemos cada vez más que las TIC van a ser móviles. Toda la parte de government o gobierno abierto, es decir, todo el tema de transparencia, todo el tema de participación ciudadana y todo el tema vinculado a la ocupación, que en el fondo es el open data, pero cada vez más yo creo que los datos abiertos están cada vez más relacionados en cómo ponemos a disposición materia prima, sea la administración o sea las empresas, de posibles nuevos modelos de negocio, y eso conlleva en el fondo una generación de nuevos modelos de negocio, de nuevas aplicaciones, de nuevas oportunidades y por lo tanto en el fondo de generación de riqueza o de ocupación, ¿vale? Le conservamos la palabra de administración básicamente por un juego de letras que ahora verán. Luego el eje central, que es el de Smart Cities o ciudad inteligente, y que luego les hablaré en detalle. Todo el tema de transformación de los sistemas de información, siguiendo un poco el camino empezado por el CETITI en la Generalitat. Estamos también transformando los sistemas corporativos dentro del IMI, obviamente con nuestra idiosincrasia y con nuestro propio modelo, pero siguiendo el camino que empezó la gente de la Generalitat. Y finalmente, un tema que muchas veces cuando lo comento, el de la innovación, pues si estáis hablando de movilidad, estáis hablando de government, de Smart City, eso ya en sí lleva intrínseco la innovación. Es verdad, pero yo creo que en la administración debemos ser capaces también de hablar el mismo formato, la misma tipología de lenguaje que las empresas privadas, y por lo tanto yo creo que es bueno que haya un equipo especializado en pensar no solo en el día a día o en el mañana, sino pensar a largo plazo y por lo tanto poder establecer de alguna manera links con la industria en la innovación de los siguientes años. Por lo tanto, finalmente estas son las 5 letras, las 5 líneas que, si además las cogéis el inicio de cada una de ellas, y eso nos permite acordarnos no solo en Barcelona, sino en muchas partes del mundo, corresponde a esa estrategia de Messi, ¿no? Que nosotros decimos que es una estrategia ganadora, ¿no? Bien, simplemente esto era para centrar un poco cuál es la estrategia TIC del Ayuntamiento de Barcelona. En octubre repasamos un poco qué estamos haciendo dentro del IMI, dentro del Ayuntamiento, en temas más vinculados a seguridad, auditoría, etcétera, etcétera. Y hoy me he permitido la licencia de poder compartir con ustedes un poco cuál es el programa Barcelona Smart City, sin entrar en demasiado detalle, simplemente dar una pincelada y cuál es nuestra estrategia, y insisto en lanzar un pequeño reto, una reflexión a ustedes. En primer punto, y yo creo que esencial, es para nosotros la ciudad inteligente emana de aquello que el propio alcalde dice cuáles son sus objetivos. Sus objetivos políticos o estratégicos son 2, que es que la ciudad sea cada vez más o mejor para habitarla, es decir, que genere mejor bienestar a nuestros ciudadanos, y segundo, que sea capaz de generar riqueza, por lo tanto convertirla en una ciudad business friendly, es decir, que no tengamos temor en que desde la administración pública digamos que cada vez más tenemos que ayudar a las empresas a generar ocupación y a generar sobre todo riqueza y economía. Bien, Barcelona desde sus inicios ha sufrido muchas transformaciones, muchas de ellas han tenido un impacto relevante en la propia ciudad, pero también en su entorno y también incluso a escala internacional. Por ejemplo, he reconocido que lo que hizo el arquitecto Cerdà y todo el tema de l'Eixample, entonces
de alguna manera es reconocido internacionalmente como el urbanismo o la ciencia del urbanismo que luego se ha ido desarrollando en muchas ciudades del mundo, ¿no? Pues, para nosotros, el proyecto Barcelona Smart City es como una gran transformación de largo recorrido. Y por lo tanto, sobre todo para la gente que tiene más reciente la transformación de Barcelona, para nosotros lo concebimos como las nuevas Olimpiadas de Barcelona. No es un proyecto a 2 años vista, no es un proyecto tecnológico, es un proyecto de transformación de la ciudad. De hecho, aquí ven varios de los sucesos que han ido transformando la ciudad, pero sobre todo, para nosotros, lo que entendemos del proyecto Smart City Barcelona es que, primero, tenemos que definir un mantra, es decir, un objetivo a largo plazo. Es, de alguna manera, cómo definimos, cómo queremos que sea nuestra ciudad de aquí a 20-30 años. Luego, intrínsecamente, en esta visión a largo plazo, entendemos que debemos analizar cuál es la estructura actual de la ciudad. No todas las ciudades, obviamente, tendrán los mismos objetivos, ni todas ellas tendrán los mismos planes de acción, y además tenemos que ser capaces de repensar la ciudad, porque según qué países, según qué sitios del globo donde se están construyendo nuevas ciudades, el enfoque es diferente a aquellas ciudades que de alguna manera ya llevan muchos años de historia y que en el fondo lo que queremos es repensarlas y redefinir el modelo de gestionar la ciudad. Y digo de gestionar la ciudad porque nosotros entendemos que el modelo de ciudad, que obviamente tiene que estar planteado, nosotros estamos encantados con el modelo mediterráneo de una ciudad que nos permite de alguna manera una ciudad que nos permite una facilidad de vida y una facilidad de acción de los ciudadanos y además al mismo tiempo que la gente pueda de alguna manera generar riqueza en el entorno y en la propia ciudad. Entendemos que tiene que ser una ciudad cada vez más resiliente, obviamente cada vez mucho mejor habitable y sobre todo hay 2 puntos que también son muy importantes para nosotros, que es que debemos ser capaces de romper los silos existentes en una ciudad. Cada vez más la integración de los diferentes servicios nos llevan a las sinergias que hay dentro del mundo de una ciudad inteligente. Por esto me referiré ahora en breve. Y finalmente, nosotros entendemos que el concepto de Smart City, que no es más que un concepto, es un cierto marketing, ¿no? Y que en el fondo, cuando lo pasas a ciudad inteligente ya no te parece tan marketingiano, es un movimiento que, aunque hace años que estamos hablando y hay mucha gente ya que está haciendo muchas cosas, nosotros entendemos que está muy al inicio de su explosión. De hecho, internamente, cuando hablamos del concepto Smart City, nosotros entendemos que Internet, las nuevas tecnologías, ha cambiado nuestra manera de vivir, ha cambiado la forma de hacer de los ciudadanos, la manera de comunicarse, etcétera, etcétera, en los últimos 15 años. Y pasa lo mismo con las empresas. Las empresas, la aproximación al mercado, toda la gestión, toda la manera de funcionar en las empresas, aunque el producto final sea el mismo. Y siempre pongo un ejemplo que hay una granja en el Alto Pirineo que básicamente lo que se dedican es hacer queso, y hace 5, 6, 7 años lo vendían alrededor, la gente que subía de Barcelona iba a comprar queso, o en verano los turistas que pasaban por ahí. Ahora, desde que tienen internet por satélite y ahora en WeMax, pues lo venden en Inglaterra y lo venden en otros países, pero la esencia, el producto es el mismo, es la aproximación al mercado y el modelo de negocio el que ha cambiado, ¿no? Bueno, pues en las empresas pasa lo mismo. Internet ha transformado la manera de hacer de las empresas, pero en cambio nosotros entendemos que en las ciudades esta explosión aún no ha llegado. Internet, entendido como nuevas tecnologías, aún no ha llegado a las ciudades. Y es verdad que cada vez las ciudades tienen más tecnificación, cada vez más los procesos de gestión incorporan más las herramientas TIC, pero las ciudades en esencia siguen siendo bastante similares a lo que eran hace 10, 15 años, ¿no? O 20. Y entendemos que en los próximos 10 años el cambio va a ser espectacular. Igual que ha pasado con los ciudadanos o igual que ha pasado con las empresas. Bien, pues en esa esencia nosotros entendemos que Barcelona sí es capaz de aglutinar sinergias y de ser capaz de trabajar conjuntamente con otras ciudades del mundo, con la industria, con la academia y con las instituciones. Seremos capaces de ir más deprisa y acelerar este proceso. Y esa es un poco la esencia de lo que pone en este octavo punto, que es el City Protocol, que en el fondo
persiguiendo la idea de cómo nació el Internet Protocol, que es de alguna manera una aglutinación de gente pensante, no de instituciones ni de empresas, sino de gente que ha desarrollado protocolos y ha desarrollado estándares, y ha hecho que evolucionara muchísimo pues, la tendencia de las redes y de Internet en general. Un poco basándonos en ese mismo modelo, hemos lanzado esta aventura del City Protocol y City Protocol Society, que es una aventura internacional donde, de alguna manera, cada vez más hay más ciudades y más empresas e instituciones que se están adheriendo para simplemente compartir información, compartir objetivos y estandarizar algunos de los procesos. Bien, como os decía, un mantra, por lo tanto, un objetivo a largo plazo. Voy a intentar ir rápido porque al final yo creo que entre que he llegado tarde y que tenemos poco tiempo, voy a pasar muy rápidamente. De hecho, la presentación la tendrá y por tanto cualquier duda o cualquier matiz que pudiera haber, estoy a su entera disposición. Pero básicamente nuestra visión a largo plazo es que trabajamos para que Barcelona pueda ser una ciudad autosuficiente. Eso quiere decir desde el punto de vista sobre todo energético, de barrios productivos de velocidad humana. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir básicamente de barrios productivos, es decir, que seamos capaces de generar negocio y riqueza dentro de la ciudad, pero al mismo tiempo que seamos capaces de mantener el equilibrio actual en que la gente puede ir al mercado, puede ir a comprar, puede desplazarse en servicio público, y por lo tanto que sea una ciudad muy mediterránea, lo más habitable posible desde el modelo mediterráneo de concepción de ciudad. Y al mismo tiempo una metrópoli hiperconectada. Y en eso de hiperconectada está desde la fibra óptica al aeropuerto, al puerto, etcétera, etcétera. Es decir, una ciudad muy abierta al mundo y con la máxima facilidad de interacción con el resto de ciudades del mundo. Y cuando digo lo de Emisiones Cero, cuando lo hacíamos hace 2 años, la gente se reía de, hostia, estos tíos se han vuelto locos. Cuando la gente de Copenhague, que deben ser más serios, ya han anunciado que tienen un plan de emisiones cero y que incluso lo van a hacer en los próximos 10 años, bueno, pues la gente ya no se ríe tanto. Y digo, pues igual esta gente, igual la visión a largo plazo, aunque sea, puede ser compartida, ¿no? Bueno, y insisto, yo creo que al final tener una visión a largo plazo de qué ciudad quieres, lo que te da es el camino a seguir. Luego, ¿cómo vamos a ir, cómo vamos a ir construyendo el camino? ¿Y en qué tiempo? Eso lo iremos dictaminando conjuntamente. En el fondo, los valores que perseguimos en esta ciudad inteligente es que sea más eficiente, que sea más sostenible, que sea más productiva, que sea más social. Al final es poner al ciudadano en medio de esta película, y por lo tanto, si es más social, más productiva, en el fondo tienes más libertad, más capacidad de interaccionar con tu ciudad. Por lo tanto, en el fondo lo que estamos persiguiendo más que un sueño tecnológico, más que un sueño energético, más que la sostenibilidad, es un sueño social. Al final lo que queremos es que esta ciudad sea cada vez más, o tenga cada vez más calidad de vida para la gente que de alguna manera vive en ella, o de la gente que trabaja en ella, o la gente que esporádicamente se mueve en ella. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente en 3 ejes. Uno, incluso los 2 primeros podrían sumarse, pero nuestra estrategia es un posicionamiento internacional muy claro, es decir, cómo facilitamos al máximo que la ciudad atraiga conocimiento y atraiga de alguna manera esta generación de nuevas iniciativas y de innovación, y eso a partir de los congresos que pueden ser referentes, como puede ser el Mobile World Congress o el Smart City Expo, pero congresos como el que estamos hoy aquí, pues de alguna manera lo que están haciendo es posicionarnos a nivel internacional, de manera que cada vez más hay mucha más gente en la industria global que ve con buenos ojos invertir en Barcelona y sobre todo innovar en Barcelona, ¿no? Y eso, bueno, que está muy bien, tiene al mismo tiempo la obligación por parte del Ayuntamiento y de las administraciones que actuamos en Barcelona de ser capaces de actuar como facilitadores y por lo tanto poner fácil a que esa innovación se pueda implementar en la ciudad y luego obviamente sirva para la propia ciudad y para exportarlo afuera. La cooperación internacional, lo que les decía antes, el City Protocol, ya lo he comentado, que es básicamente la ambición de entender que en esta carrera o en esta película no estamos solos y que cuantas más capacidad tengamos de hacerlo conjuntamente con otras ciudades, con la industria en general y con las instituciones y las universidades, vamos a ir mucho más rápido. Y finalmente, el proyecto local Barcelona, que es esto de las Smart Cities en Barcelona, ¿de qué va, ¿no? Y básicamente
en Barcelona lo que hemos hecho es definir una serie de programas, pero ahora volveré a él. Lo que hemos intentado es definir primero conceptualmente una Smart City qué es, ¿no? Y lo que hemos hecho es, de alguna manera, dibujar o reflexionar sobre cuál debería ser una anatomía de ciudad. Por lo tanto, esto es Barcelona, o es Santiago de Chile, o es Madrid, o es Copenhague, o es Constantí. Es decir, cualquier ciudad del mundo, cualquier población del mundo tendrían una serie de infraestructuras muy concretas, tendría una serie de servicios, una serie de funciones, tendría un gobierno y, sobre todo, cada vez más tiene una interacción, cada cosa que hay en esta ciudad, entre ellas, y sobre todo hay una plataforma o unos sistemas de información que religan toda esta anatomía. Hasta ahí, bueno, es un concepto, será más válido o menos, pero en el fondo lo que nos ayuda a este concepto es a dos cosas. Una, a poder hablar el mismo lenguaje con otras ciudades del mundo. Es decir, hasta ahora, cuando tú hablas, cuando un médico de la India, de Brasil o europeo hablan sobre anatomía del cuerpo humano, están hablando sobre los mismos conceptos, cuando esto lo trasladas a ciudad y más pensando no solo en arquitectura, sino cuando pones ahí urbanismo, arquitectura, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, la complejidad es evidente y no todo el mundo está hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente lo que perseguimos ahí es tener un referente común sobre el cual poder mapear qué estamos haciendo cada uno de nosotros. Y lo que hemos hecho es, básicamente, es pasar este concepto a un concepto mucho más ingenieril, es decir, vamos a poner, de alguna manera, cuáles son los bloques que componen cualquier proyecto que pueda haber en la ciudad. Y dentro de estos bloques hemos definido una serie de programas. Y ahí me paro un momento. En 2013 teníamos definidos 25 programas que de alguna manera son aquellos aquellos programas donde estamos actuando para, con visión a largo plazo, transformar la ciudad. Varias cosas quería referirme en este caso. Una, ¿por qué no hay...? O sea, mucha gente nos dice, 25 programas es... No proyectos, programas. Dentro de cada programa hay N proyectos, ¿no? Entonces, ¿cómo aparecéis en la foto? ¿Cuál es la bandera de Barcelona de esto de las Smart Cities? ¿Es el vehículo eléctrico? ¿Es la energía? ¿Es el mobile? Bueno, yo creo que para nosotros la aventura es de transformación de ciudad. Es cómo queremos que sea la ciudad de aquí 30 años. Por lo tanto, si nos queremos de verdad cómo queremos que sea la ciudad de aquí 30 años, tenemos que ser maximalistas en la ambición o en el scope de que todo aquello que pase o vaya a pasar en la ciudad esté recogido ahí. Es verdad que no seremos los mejores de la clase, quizás en ninguno, pero nos damos por satisfechos si somos capaces de aparecer con buena nota pensando a largo plazo en la mayoría de ellos, ¿no? Esto por un lado. Por otro, aquí hay varios proyectos que son tecnológicos, la nueva red de telecomunicaciones, la plataforma urbana de ciudad, los datos inteligentes, todo el tema de e-government o todo el tema del Cloud Barcelona o todo el proyecto de Barcelona en el bolsillo, que en el fondo Barcelona en el bolsillo es cómo soy capaz de poner todo lo que yo necesito como ciudadano de Barcelona o de la interacción con la administración, pero con la ciudad, sobre todo, dentro del móvil, ¿no? Bien, hay varios proyectos tecnológicos, pero no va de tecnología. O sea, la mayoría de los proyectos que hay aquí es de transformación. Sea el vehículo eléctrico, sea todo el tema del mobiliario urbano inteligente, sea la resiliencia urbana, va de transformación de la ciudad. Pero en cada uno de ellos, detrás de cada uno de ellos, hay tecnología. Y yo creo que eso es un tema muy importante para la reflexión a la que quería llegar. En estos últimos meses hemos hecho una cierta reflexión interna que nos ha llevado a pasar de estos 25 programas a estos 22. Y ahí quería destacar dos cosas. La primera, la visión no es de Ayuntamiento de Barcelona. Este no es el proyecto Ayuntamiento de Barcelona. Y por lo tanto, mucho menos no es el proyecto IMI ni el proyecto de hábitat urbano, que es donde está enmarcado dentro del Ayuntamiento de Barcelona el IMI. Es un proyecto de ciudad, porque hay algunos de estos proyectos que no tienen sentido desde el ayuntamiento o no los podemos explicar como ayuntamiento. Un ejemplo muy claro, sanidad, las competencias de sanidad de salud son de la Generalitat y en cambio tiene todo el sentido que estén ahí, porque en el fondo nuestra vocación, nuestra ambición es explicar el proyecto como ciudad, el proyecto Barcelona. Y
al final, la gente que nos esté escuchando desde Latinoamérica, desde América o desde Asia, le da igual quién se lo cuente y le da igual quién tenga las competencias. Lo que les interesa es si eso es innovador, si eso es extrapolable a su ciudad y si hay sinergias para hacer cosas conjuntamente. Y esa es un poco nuestra ambición. Nuestra ambición es ser lo más inclusivos posibles en todas aquellas instituciones que participan en la ciudad, pero también en la industria. Por ejemplo, hay algunas de estas iniciativas que solo tienen sentido si se explican y sobre todo si se ejecutan desde la industria. Por lo tanto, hay muchas multinacionales y pequeñas y grandes empresas que de alguna manera nuestra vocación es que se hagan suyo estos programas y que de alguna manera lo expliquen a su manera y lo expliquen ellos hacia afuera, ¿no? Otro tema importante que quiero destacar aquí es que cuando nosotros hablamos de Barcelona, obviamente hablamos de la ciudad, pero sobre todo lo hacemos hablando en vocación metropolitana. ¿Por qué? Porque al final lo que pasa en Barcelona acaba sucediendo, o debería acabar sucediendo también en las otras ciudades de al lado, y la capacidad que tiene Barcelona como gran ciudad o como ciudad media de incorporar innovación y de aglutinar iniciativas para inversión, deberíamos ser capaces de compartirlo con toda la área metropolitana. Y en ese sentido hay un proyecto que para nosotros bueno, le tenemos mucho cariño, que es el que le llamamos Cloud Barcelona, que en el fondo no va de tecnología cloud, sino que es el concepto, pero es un concepto que se puede hacer básicamente porque ahí existe la tecnología cloud, que es como cualquier iniciativa o cualquier aplicación que empezamos ya desde el año pasado para el Ayuntamiento de Barcelona, aunque sea corporativa, cómo lo hacemos ya en un formato cloud y pensando en que sea multiayuntamiento para que los ayuntamientos del área metropolitana puedan aprovecharse de esa tecnología y de esa inversión y por lo tanto de alguna manera mancomunar esfuerzos y hacerlo conjuntamente. Y obviamente siempre que el ayuntamiento en cuestión pues, crea que tiene sentido para él, ¿no? Bien, destacar finalmente en todos estos programas la reflexión que les quería trasladar, que es que cuando estábamos hablando de los programas de Smart City en 2013, en ninguno de ellos salía el tema de seguridad. Porque en el fondo es un poco, como les decía antes, con el tema de la innovación. Está claro que cada uno de ellos tiene que ser lo más seguro posible y tiene que incorporar y tiene que estar embebida todo el ámbito de la seguridad. Pero también es cierto que cuando tú vas y te mueves por diferentes ferias, congresos, etcétera, etcétera, la aproximación que se hace entre Smart City y seguridad, a mi humilde parecer, es una aproximación muy del siglo XX, es una seguridad muy física, ¿no? Te acaban hablando de cámaras de videovigilancia o de espacios físicos o las entradas y salidas de las ciudades o el control de la movilidad y lo que conlleva para la seguridad, etcétera, etcétera. Bien, sí, es verdad, pero yo voy a explicar solo, a ver si soy capaz de explicar la reflexión que hemos hecho. Nosotros hemos dentro de este proyecto, o de estos programas, hay uno que para nosotros es muy importante, que es, y además es tecnológico, que es el segundo, la plataforma urbana. Bien, nosotros hemos entendido, y solo después de hablar mucho con la industria, hemos entendido que no existe aún un sistema operativo de ciudad que nos permita interactuar entre la gente que presta servicios y toda la capa física de la ciudad. Sean sensores, etcétera, etcétera, sin entrar en los detalles. Nosotros hemos lanzado un concurso público por diálogo competitivo, porque además estamos convencidos de que no tiene que ser la plataforma de Barcelona, sino que queremos construir con la industria una plataforma con vocación mundial para las ciudades y que la versión 1.0 pues, se pueda desarrollar en Barcelona, un sistema operativo de ciudad. Por lo tanto, hemos lanzado un concurso público del CTOs, ¿no? Esto al final, ¿qué conlleva? Nuestra visión a largo plazo, ¿cuál es? Nuestra visión a largo plazo es que si la tendencia del mercado, como ha pasado en los PCs o como ha pasado en los móviles, es que al cabo de unos años hay 3, 4 grandes sistemas operativos mundiales, ¿no? Nosotros entendemos que Barcelona va a ser como un iPhone, donde tú tienes un sistema operativo y la industria en general, la que está en Barcelona, la que está en Milán, la que está en todas partes,
como que tiene una referencia al sistema operativo, como el Android o como el iOS, de alguna manera puede generar aplicaciones y puede generar las mejores aplicaciones del mercado. Bien, si este sistema operativo no solo tiene Barcelona y convertimos este iPhone en Barcelona, Milán, Buenos Aires, París, etcétera, 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 la industria mundial tiene muchas más posibilidades, de una manera abierta, de generar aplicaciones y de generar servicios hacia las ciudades, ¿no? Y esa es un poco nuestra vocación. Bien, si esto va a ir así o no, eso lo veremos, pero si nosotros nos creemos que esto va a ir por este camino y cada vez más la ciudad la estamos convirtiendo en un teléfono inteligente o en un PC, para entendernos, ¿no? Cada vez más la seguridad no es tanto física como cibernética, es decir, cada vez más todos aquellos servicios o sistemas de la ciudad se van a convertir en un sistema gestionado por un software y encima de un sistema operativo. Bien, pues si esto es así y estamos convencidos de que la seguridad o de que tenemos que desarrollar cada vez más políticas de seguridad en entornos de PCs, entornos de móviles, cada vez más estamos más convencidos de que el entorno de la seguridad va a ser una pieza fundamental o un eje fundamental en la gestión de las ciudades. Y esa es un poco la reflexión que quería compartir con todos ustedes. Es una reflexión interna, no hemos visto de momento demasiada cosa a nivel internacional y ahí les lanzaría un reto que es cómo nos ayudan conjuntamente a construir cuál debería ser la hoja de ruta, qué deberíamos estar trabajando conjuntamente para que cada vez más, porque va a ser inexorable que cada vez más le vamos a poner más tecnología y van a ser más sofisticados, para entendernos, cada uno de los programas o de la gestión dentro de la ciudad. Por lo tanto, entendemos que cada vez más va a ser un concepto fundamental el de la seguridad aplicada a las tecnologías de ciudad. Por lo tanto, un poco el reto y la reflexión que les quería lanzar es que entendemos desde Barcelona, y seguro que compartido seguramente con otras ciudades, pero insisto, yo de momento no he visto demasiadas reflexiones en ese sentido, sino que hasta ahora lo he visto todo mucho, y sobre todo los proyectos que hay, mucho más físicos. La reflexión que les quería lanzar es cómo nos ayudan cada vez más a que todo este programa de transformación, y me vale para Barcelona y me vale para todas las ciudades del mundo, puedan ser ciudades que se gestionen de una manera mucho más segura. Obviamente yo aquí detrás, además de verle un concepto muy público, es esencial, es cómo hacemos la ciudad más resiliente desde el punto de sistema operativo, desde el punto de vista de sistemas de información. Además le veo, bueno, dólares a punta pala, es decir, le veo ahí cantidad de business a desarrollar. Y yo creo que en ese sentido también deberíamos ser inteligentes conjuntamente para que las empresas que podamos trabajar conjuntamente, pues pensemos no solo en el ámbito de Barcelona, sino un poco como la vocación que les decía del City Protocol, que todo aquello que se pueda desarrollar con parámetros y con la visión puesta en ámbito internacional. Bien, yo básicamente lo que les quería comentar, yo se lo he comentado, no sé si hasta algo. Ya no sé dónde apunto, sí, igual he acabado aquí. No. Bien, esto simplemente para decirles que, o sea, vuelvo un poco a los orígenes, tenemos una anatomía de ciudad que nos permite compartir nuestra estrategia conjuntamente con otras ciudades del mundo, que los programas que hemos desarrollado se pueden mapear en esta estrategia y por lo tanto, en el fondo lo que quería insistir es que en cada uno de ellos el concepto de la seguridad va a estar cada vez más embebido en cada uno de estos ámbitos. Pero creemos que en el momento actual vale la pena sacarlo de ahí, y como hemos hecho en el Messi, que ponemos la innovación, porque vale la pena ponerle un poco más de esfuerzo en ese apartado, pues en el tema de seguridad entendemos que en el momento actual vale la pena ponerle un poco más de esfuerzo en ese apartado. Tengo un muy buen amigo que durante años ha sido el director de seguridad y calidad en la Generalitat, y recuerdo cuando nos conocimos, él me decía: Ferre, esto de la seguridad está en todas partes, la calidad está en todas partes, pero necesitáis un director que os ponga las pilas y que le pongáis foco
a la calidad y a la seguridad, ¿no? Pues un poco esa es la reflexión que trasladamos ahí detrás. Es, en el concepto, en el programa de Smart City, está claro que la seguridad va a estar embebida en todos los puntos, pero creemos que estamos en un momento en el cual vale la pena ponerle la máxima atención y la máxima expectativa también para desarrollar este concepto. Bien, básicamente esto es lo que les quería trasladar. Hay un poco la suma de los diferentes programas que obviamente, insisto, nuestra visión sigue siendo la de transformar la ciudad a 20-30 años vista, por lo tanto, son estos. Si falta alguno, pues estamos encantados de añadirlo. Si alguno sobra, pues también lo vamos a sacar, ¿no? No sé si hay turno de preguntas, no sé cómo estaba. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, Ramiro. Hola, mi pregunta es relacionada, digamos, dentro de este ámbito de Smart Cities, ¿qué lugar se le da a toda la parte de infraestructura crítica y la privacidad de los ciudadanos? Sí, yo te diría, aquí hay dos puntos. Como infraestructura, hay un punto que nosotros le damos también mucha importancia, que es el 11, resiliencia urbana, ¿vale? En el fondo la resiliencia es cómo la ciudad es mucho más resiliente o mucho más resistente o menos vulnerable a problemas críticos que puedan suceder en las infraestructuras críticas o en la propia ciudad. Y hay un programa que estamos desarrollando internamente dentro del Ayuntamiento de Barcelona con el gerente de infraestructuras, pero que además hemos conseguido que la gente de Naciones Unidas haya montado una oficina en Barcelona para trabajar conjuntamente, pensando no solo en Barcelona, sino también en cómo estos programas los podemos de alguna manera exportar o extrapolar al resto de ciudades donde sobre todo la gente de UN Habitat están trabajando, ¿no? Eso desde el punto de vista de infraestructuras críticas en general. Hablando de infraestructuras críticas tecnológicas, yo hoy te diría que básicamente estaríamos en los tres primeros puntos, que son esencialmente el cómo somos capaces de tener la mejor y a la vez más resistente infraestructura de telecomunicaciones, porque es esencial, ¿eh? Al final, es verdad que yo digo que esto no va de tecnología, que va de transformación de ciudad, pero en el fondo, la base es tecnológica, y la base son infraestructuras tecnológicas. De hecho, yo he estado durante un tiempo responsable de telecomunicaciones en la Generalitat y insistía en este discurso. Lo más importante, los servicios. Pero si no hay infraestructura, no hay servicios, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que la pregunta es muy adecuada, en el sentido que esto solo va a funcionar si las infraestructuras críticas y las infraestructuras en general, sobre todo las TIC, son resilientes y realmente son muy operativas. Bueno, pues no sé si hay nada más, pero cerramos aquí. Gracias, señor Ramón. Yo pedí un fuerte aplauso para él. Y decirle pues, que desde Isaca esta sugerencia de seguridad, pues ya sabes que nos va a la marcha y que... Yo estaba esperando, yo he lanzado guante a ver si... Todos han dado guante y aquí nosotros lo tomamos para colaborar en todo aquello que sea necesario para estos propósitos. Muy bien. Gracias. Venga, pues